¿no? O sea que lo que vino después ha sido para seguir festejando. En general no sucede, muy pronto se pinchan los globos, se desinfla toda la euforia. Bueno, vamos a hablar con Mariel Fornoni, que es socia directora de Management and Fit, doctora en Economía Empresarial. Mariel, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, todo muy bien, todo muy bien. Bueno, nada, acá tratando de sacarle punta al tema de lo que está pasando con las elecciones regionales, con las provinciales que han sido adelantadas. La primera pregunta que viene a la cabeza, y quiero confirmarlo con vos, es si tenés la percepción de que no ha sido un suceso ni una decisión demasiado acertada la de justamente desdoblar elecciones para quienes intentaron perpetuar el poder, ¿no? No, evidentemente no, un poco en función de los resultados, ¿no? Pero yo creo que también muchas veces la idea siempre es traspolar los resultados de elecciones provinciales a elección general, y también me parece que ahí hay un error, porque cuando la gente elige gobernador está mirando la provincia, así como cuando elige intendente está eligiendo qué va a pasar en su municipio, y otra cosa es la elección general, ¿no? Entonces yo entiendo que crean clima, que muestran por ahí el hartazgo de la gente. En definitiva, yo creo que en Chaco, bueno, el caso de Cecilia fue un disparador importante que evidentemente puso de manifiesto el hartazgo frente a un gobierno que se perpetuaba en el tiempo, y que el estar perpetuado en el tiempo también implica impunidad, implica un montón de cuestiones a las cuales la gente dijo basta, ¿no? Puntualmente me parece que esto pasó en Chaco y que esto pasó en otras provincias donde, bueno, evidentemente no han podido, se ha cortado esa racha. Ahora, también es cierto que querer traspolar eso linealmente a la elección general tampoco es tan así, ¿no? Uno miraba, por ejemplo, y decíamos, bueno, entonces Milei no va a sacar nada en la elección nacional, y evidentemente salió primero en la elección nacional, y en las elecciones provinciales prácticamente no había aparecido, sacando en La Rioja con 15% de un candidato con el apellido Menem, no había sacado más de 4 o 5 puntos, y evidentemente no fue lo que pasó después en la elección general. Entonces yo creo que, y te escuchaba recién con esto de aplaudir, obviamente los espacios lo aplauden porque justamente están creando clima, ¿no? Sí. Lo que me parece que sí se pone de manifiesto es el hartazgo frente a determinadas situaciones. Parte de la expectativa que se supone en algunos medios y a través de algunos analistas generan esto que pasó en Santa Fe, lo que acaba de pasar en el Chaco, lo que eventualmente pase en Mendoza, es un impulso en elecciones regionales a la campaña de Juntos por el Cambio, que todavía no tiene, o sea, no se está hablando desde muchos lugares como falta de chispa, ¿no? De explosión, de energía fuerte alrededor de la campaña, siendo que Massa hace su juego, que es explosivo todo el tiempo por la cantidad de anuncios que hace, más allá de que sean ciertos o no. Milei con lo suyo y la motosierra genera un impacto muy fuerte, para bien o para mal. Aclaremos que no tiene cadena, así que no funciona. Pero lanza un vapor feo, eso sí molesta. Sí, se le puede caer alguien y también se le puede caer alguien encima. Sí, ¿verdad? obvio, pero por el que no cortar así ella no estaría funcionando. No estaría funcionando, es verdad. Y quiero saber si efectivamente esto que está pasando a vos te permite, más allá de lo que puede decir la gente en cuanto a tu experiencia, que tenga algún tipo de efecto derrame en cuanto a la reactivación de la campaña de Bullrich. Mira, hoy por hoy parecería, a mi juicio, parece como que todavía no han encontrado el eje, ¿no? De por dónde ir con la campaña. Parece que, bueno, primero fue el efecto de Melconian, después eso no terminó de encender esa chispa, y por ahí apagó un poco el liderazgo de Patricia Bullrich, entre Melconian, entre Mauricio Macri, queriendo apuntalarla cuando justamente su principal valor era ese, ¿no? Era el liderazgo, era ir para adelante. A mí me parece que, bueno, hoy evidentemente estas elecciones provinciales, lo que Juntos por el Cambio, además del clima que hablábamos antes, está tratando de mostrar que, bueno, que va a tener muchas provincias con gobernadores aliados, y que eso de alguna manera implica un mayor grado de gobernabilidad, ¿no? Con diputados, con senadores, con gobernadores, que es mucho más que los que tenía Mauricio Macri cuando ganó en el 2015. Eso me parece que quieren ir también por ese lado, mostrando, porque de alguna manera es la contracara de lo que podría pasar con Milei, ¿no? Alguien que no tiene gobernadores aliados, que va a tener muy pocas fuerzas en el Congreso, que va a tener que está como muy huérfano de todo eso.
Lo que pasa que ahí hay que tener cuidado porque la gente justamente votó en contra de todo eso, ¿no? Yo cuando veía la foto, por ejemplo, en su momento uno decía, bueno, todos los presidenciables están con Larreta, todos los candidatos a gobernador están, y finalmente ganó Patricia Bullrich, y uno decía, bueno, parecería que fue inversamente proporcional a la casta que tenía cada uno adentro. Entonces, ojo a ver si esto suma o no suma en realidad, ¿no? Me parece que hoy, justo por el cambio, además del clima, está queriendo mostrar gobernabilidad, que va a tener dónde apoyarse, que es un sistema mucho más fuerte que el que tuvo Mauricio Macri cuando ganó en el 2015. Mariel, Lola Cordero te saluda. A la hora de ir a la urna, siempre está el efecto cuarto oscuro. Y evidentemente eso muchas veces trae sorpresa. ¿Qué se vislumbra? Digo, ¿seguimos teniendo, como te escuché en una entrevista ahora un mes y pico, personas que ni siquiera saben los nombres de los candidatos? ¿O ya la gente está más definida que hace un mes? No, a ver, la gente creo que por lo menos los nombres de los candidatos ya los conoce. Lo que pasa que la verdad, bueno, yo creo que los primeros que nos sorprendemos son los encuestadores, ¿no? Porque siempre digo lo mismo, pero una cosa a veces es lo que la gente dice y otra después lo que termina siendo. Nosotros ahora justamente estamos en campo, pero las encuestas que terminamos después de la elección lo seguían dando muy alto a Milei, probablemente, ahora lo daban más alto de lo que lo daban cuando fue realmente la PASO, antes de la PASO, que estaban en el orden de los 20 puntos, terminó sacando 30 y después le daban 40. Claro. Eso va a pasar, bueno, falta la campaña, faltan los debates, pero la verdad es que los que hoy por hoy parecería que los que votaron en ese espacio siguen convencidos de votar en ese espacio. Los que votaron a candidatos que no ganaron, es decir, lo que le pasa a Juntos por el Cambio es que todavía Patricia Bullrich no retiene el 100% de los votos de Larreta. Probablemente después esas heridas cicatricen, pero cuando las internas son tan duras, bueno, vos te podés dar un abrazo con el candidato y decir, ahora estamos todos juntos, pero la cicatriz que dejaste en la gente de lo que dijiste del otro, tarda en cicatrizar, y acá no hay mucho tiempo, porque son 2 meses, ¿no?, entre una elección y otra. Entonces, probablemente, no sé, a lo largo de este mes y medio puedan cicatrizar un poco más las heridas y puedan terminar de captar un poco más el voto pero ni Sergio Massa tampoco retiene el 100% de los votos de Grabois, que muchos se van a la izquierda, muchos dicen que no van a votar, otros dicen que van a votar a Milei, con lo cual hay de todo un poco, ¿no? Y me parece que ese es el primer objetivo. Y después el tema en general de votar el carro del ganador es un voto que suma, pero yo digo, todavía falta, siempre digo, las campañas o las elecciones, más que ganarse, se pierden, ¿no? Entonces, bueno, también hay candidatos con declaraciones demasiado explosivas que por ahí generan, ¿no?, algún efecto a lo largo de la campaña. Me parece que siempre la estrategia del otro es tratar de que el contrario se equivoque, ¿no? Y me parece que vamos a ver mucho de eso a lo largo de este mes que nos queda. Mariel, cuando hablas del voto a ganador, y entiendo la figura porque esto ha pasado históricamente en la Argentina, ¿no existe la figura o la expectativa del voto a ganador justamente de Bullrich respecto de lo que está pasando, lo que pasó en Santa Fe, lo que pasa en el Chaco? Que también allí hay una identificación de voto a ganador. Por eso también esto de generar el clima, más allá de que cuando vos votás gobernador, sí, claro, el efecto del clima y el efecto de festejar, bueno, evidentemente por ahí no estás en una situación de algarabía total, no hay mucho para festejar, como vos decías, pero sí es cierto que tenés que festejar porque tenés que mostrarte ganador. Nadie votaría a alguien que sabe que va a perder. Entonces me parece que eso es importante y es de lo que están tratando justamente de tomar para ir, festejar, abrazarse y mostrar, digamos, todo lo que han ido conquistando a lo largo de estas elecciones provinciales, claro, para mostrar gobernabilidad y para mostrar que siguen siendo un espacio fuerte y unido, porque tienen que mostrar las dos cosas, ¿no? Claro. Y en esto me parece que Juntos por el Cambio tuvo muchas dificultades con el tema, bueno, si sos pro, si sos radical, entonces necesitas los votos de todos y necesitas aparte el aparato de todos. Sí, entonces, además,
bueno, Sí. hay que mostrar que están ganando y que están juntos. Sí, dio la impresión de que el principal pecado que cometió Juntos por el Cambio fue haber sentido que el ganador del interno iba a ser campeón del mundo, cuando no se había jugado absolutamente nada, ¿no? No se había jugado nada. Lo que pasa que me parece que eso proviene de que si vos te retrotraes un año atrás, Sí, a nadie le quedaba dudas que la oposición, y en ese momento Juntos por el Cambio, tenía prácticamente ganada la elección, con un presidente que tenía menos de 20 puntos de aprobación de gestión, ¿no? Era imposible pensar que la gente iba a... Bueno, pero surgieron otras cosas, surgió la dificultad del liderazgo Juntos por el Cambio, y surge Milei como una cuestión muy disruptiva, donde evidentemente era aún más o menos que se vayan todos, ¿no? Respecto de lo que se está diciendo por ahí, que todo está por verse, que es lo que venden sobre todo los que no están ganando, ¿no? ¿Vos coincidís con esta idea de que todo está por verse? En cuanto a cómo se definiría esto en primera vuelta o en segunda vuelta y quiénes llegarían al balotaje, o te digo, por ejemplo, ¿vos ves alguna chance de que Massa y Bullrich vayan al balotaje ellos? Entre ellos dos y que Milei quede afuera. Sí. Esa es la pregunta. Sí. Yo hoy no lo veo, hoy no lo veo, porque por lo menos eso es lo que muestran las encuestas, ¿viste? Falta, por ahí se pueden equivocar en cosas graves, pero yo no lo veo, porque también veo que el voto a Milei es un voto muy emocional. Entonces no están analizando, los que votan no están analizando cuántos gobernadores tienen, o qué va a hacer en diputados, o qué van a hacer en senadores, porque lo que te dicen es, mirá, otros ya tuvieron los diputados, tuvieron los senadores, tuvieron los gobernadores y acá estamos, ¿no? Entonces no veo que sea un voto tan racional, lo veo un voto emocional, y que encima, cuando nosotros hicimos una encuesta posterior a la elección, a la PASO, entonces depende a quién habían votado. A los que habían votado a Milei te decían, bueno, ¿cuál es el sentimiento? Era euforia, expectativa. Los que habían votado a Juntos por el Cambio era shock, sorpresa. Claro. Evidentemente no esperaban un número como el que fue. Y por otro lado, los demás eran deprimidos, angustiados, producto, bueno, obviamente de la situación económica y demás. Y eso es un poco, o sea, cuando tus votantes están extasiados, contentos, con expectativa de lo que viene, difícilmente los pierdas en el transcurso de 2 meses de campaña, ¿no? Sobre todo cuando es un voto emocional. Lo curioso es que lo gane Massa como está la Argentina, pero bueno, eso es un concepto personal de cada uno. A propósito, te lo consulto, ya esto es ya prescindiendo del laburo frío de los números y el que debe ser de decir lo que percibís en el campo. Tengo la sensación de que somos muchos o son muchas personas que están votando por bronca y que detrás de esa bronca, a ver si se entiende la figura, es como si no fuésemos a vivir en este país el 11 de diciembre. Que venga, que rompa todo, Milei o Massa o Bullrich, quien sea, total, que rompa, pero vos vas a estar adentro de eso que se está rompiendo, Fiera. No. Es como, tal cual. Parece hasta imprudente, ¿no? Pero Lo entiendo, porque hay mucha gente dolida y castigada, pero bueno, no deja de ser llamativo, ¿no? Hay gente que por ahí tiene algún tipo de recursos y dice, ¿vos querés vivir en ese país hecho pedazos? Sí, eso es un argumento que nosotros escuchamos mucho, ¿no? En los trabajos cualitativos. Bueno, listo, que se rompa todo y arrancamos de nuevo. Claro. El tema es que arrancar de nuevo son 10 puntos más de pobreza, y ya estamos en 40. Y estamos todos adentro, como vos decís. Entonces, pero muchas veces en estas cosas hay mucho más de emocional que de racional. Claro. Y el voto termina teniendo un componente emocional muy, muy fuerte. Y evidentemente lo que me parece que todos subestimamos fue el estado de la gente frente a una situación de fin de ciclo. Claro. O sea, basta con todo lo que conocemos y empecemos de nuevo. Creo que también la pandemia dejó mucho de esto. Hay muchos factores que influyen y me parece que todos los subestimamos, ¿no? Que en algún punto pensamos que la racionalidad iba a predominar. Nosotros siempre decíamos, bueno, normalmente siempre en la elección la gente en el último momento se pone un poco más conservadora y piensa mucho más, ¿no?
Pero también decíamos, bueno, por ahí este era el antiguo paradigma y el paradigma cambió y la gente ahora no se pone conservadora y evidentemente esto fue lo que pasó, ¿no? La gente no se puso conservadora. Bueno, así estamos, esperando que algo mejor aparezca. Va a estar difícil, la verdad que esto va a estar bastante complejo. Sí, va a ser una sí, va a ser, a ver, independientemente de lo que pase en la elección, todos sabemos que lo que viene va a ser duro. Por eso también son difíciles las campañas, ¿no? Porque por un lado tenés los que prometen sabiendo que no van a poder cumplir nada de todo esto. La gente lo entiende. Nosotros medimos, por ejemplo, qué había pasado con las medidas de masa, ¿no? El 70% no estaba de acuerdo. Claro. Y 7 de cada 10 decía que eran medidas puramente electorales, ¿no? Que no tenían ningún sustento más que lo electoral. Pero bueno, evidentemente cada uno, pero por otro lado también ves la campaña de Juntos por el Cambio y claro, es muy difícil hacer campaña solo diciendo que la situación va a ser muy complicada y que va a haber que tener mucha austeridad y que va a tener que haber mucha... Es difícil, ¿no? Pero la verdad que lo que viene es eso. ¿Le crees más o le crees menos? El problema yo creo que acá, que pasa en todo el mundo, ¿no? Que es muy difícil que la gente esté dispuesta a sacrificar presente por futuro. Pero en la Argentina mucho más, porque ya fuiste estafado muchas veces. Entonces cuando vos te dicen, bueno, mira, van a ser 10 años de mucha austeridad, pero después va a haber una luz. Como ya te lo dijeron que iba a ser difícil, pero que después algo mejor iba a venir, y evidentemente no sucede, pedirle a la gente que sacrifique presente por futuro es muy difícil. Lo último, Mariel, de 1 a 100, ¿te animás a darnos una referencia de cuánta gente, de cuánto voto sería positivo y cuánto sería negativo? A ver, en el fondo el voto negativo siempre tiene un componente de expectativa, ¿no? Porque vos decís, bueno, esto es lo que menos me gusta, pero en el fondo pensás, por ahí es una sorpresa. Yo creo que, por ejemplo, el voto de Milei, muchos dicen, bueno, no quiero votar nada de lo que estaba porque todo esto es un desastre, tiene un componente de voto negativo, pero también tiene un componente de decir, por ahí nos sorprende, ¿no? Entonces nunca es del todo negativo. Y me parece que también el eje discriminante, digamos, esto de la grieta de votar kirchnerismo o antikirchnerismo, ya es como que es vintage, ¿no? Sí, claro, como que ya eso no existe. Sí, salvo el graje más es kirchnerista, claro, es que está difícil. Que las variables... Claro, por eso, entonces me parece que las variables que se están jugando son otras y por eso también me parece que a todos los espacios les cuesta encontrar el eje, porque venimos desde hace 20 años hablando de kirchnerismo o antikirchnerismo, de la grieta de un lado y del otro, y cuando te cambian las variables es difícil hasta que encontrás, bueno, cuál es el clivaje, ¿no? ¿Cuál es el eje discriminante de estar de acá o de allá? Totalmente. Sí. Y por eso cuesta tanto. Nos corrieron el banquito de golpe. Bueno, Mariel, millón de gracias y te estaremos molestando camino. Esperemos a no mucho más que una primera vuelta, pues encima tenemos que ir con la campaña para la segunda, vamos a estar todos en el horno. Sí, la verdad que agotador. Millón de gracias. No, por favor, a ustedes. Hasta luego. Mariel Fornoni de Management Afit, y nos vamos a la tanda, después a las noticias y después a Alejandro Canepa y nos fuimos a la mierda. Bonaleo en su salsa. En la ruta que transita